Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy martes 5 de julio, agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. 28,000 prácticamente nuevos contagios, 75 muertes. Cuídense mucho, ¿sabe quién se contagió también? El secretario de Hacienda. Alerta amarilla por fuertes lluvias en 12 alcaldías de la Ciudad de México. Por cierto, Bonnie ya es huracán categoría 3. 7 es el número de muertos por el tiroteo en Illinois, allá en Chicago. Hace un momento hablaba con la embajadora Torres y nos confirmó que el cuerpo del mexicano fallecido será repatriado y se está verificando si la última víctima, de qué nacionalidad era. Levantan cargos contra Robert Crimo, el autor del tiroteo, quien se vistió de mujer para camuflarse, pero la policía en este caso sí lo detuvo. El INE ordena a Morena abstenerse de participar en actos de campaña. Hace un momento conversábamos con Ciro Murayama sobre el particular. Morena se inconforma, anuncia que impugnará la decisión. El New York Times hace hoy un perfil de Ken Salazar y lo pone pues en una situación complicada. Parece que obedece más a la lógica de la 4T que a los intereses de su gobierno. Cree que en el 2006 hubo fraude, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son un grupo que tiene intereses políticos y que intenta descarrilar al presidente. Y pues hay ahí una serie de señalamientos, entrevistas a varios especialistas sobre qué ha dejado en este caso la gestión de Ken Salazar. Uno de ellos es efectivamente uno de los vicepresidentes del Wilson Center. En fin, platicaremos del tema. Hoy el presidente además le dio apapacho completo a Ken Salazar para que no haya duda de lo que lo quiere. Esto dijo el jefe del Estado. Es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable, colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático. Es muy amigo del presidente Biden y él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación. Pero, lo voy a decir, los conservadores, reaccionarios, quisieran tener un halcón de embajador. Pero como el embajador lo decide el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado, lo que los conservadores quieran a estas alturas es irrelevante. El artículo se publicó en el New York Times, no en la prensa mexicana, y creo que hay que leerlo en ese contexto. En un momento más platicaremos con Rafael Fernández de Castro de este tema. Le comento que el presidente desautorizó, dijo que le generaba molestia la forma en que procedió el gobierno de Campeche, en este caso, más que el gobierno, la fiscalía, aunque la gobernadora estaba como al tanto de todo, al entrar a la casa de en este caso Alejandro Moreno, quien está, de paso le informo, está ya en Ginebra. Él dice que está denunciando las atrocidades del gobierno de México. Otros dicen que se ha fugado. En fin, son versiones de este mismo episodio. En todo caso, el presidente mostró inconformidad por la forma en que se dio el cateo. El líder del PAN se reunió con exgobernadores de su partido, le piden establecer una alianza ciudadana. En más información, la Suprema Corte ordena al Centro de Inteligencia entregar versión pública de lo que tienen del desafuero contra AMLO y sus actividades en 2006. Están muy interesados en regresar a ese tema. El juez Kogan ordenó que el jurado que lleve el caso García Luna sea anónimo. En más información, un grupo de trabajo en el Senado va a analizar la estrategia de seguridad del presidente. Hoy tuvo una actitud diferente ante las iglesias. Dijo que ya se habla efectivamente de perdón, descartó que haya cualquier tipo de negociación con los grupos criminales y planteó la posibilidad de escuchar más puntos de vista, aparte de lo que dijo el presidente el día de hoy en su mañanera. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información. Le decía que el día de hoy, de manera muy destacada, el New York Times publicó un artículo muy amplio sobre un perfil de Ken Salazar, su desempeño en México. Tiene varios capítulos. Habla del tema del 2006, que ya hablábamos con Ciro Murayama del asunto. Habla de la relación con Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el presidente de la República como una organización que tiene fines políticos e intenta descarrilar su gobierno. Pero es ciertamente una pieza periodística que merece la
opinión, la lectura experta, docta de Rafael Fernández de Castro. Él es el director, como usted sabe, del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, allá en San Diego. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, mucho gusto en saludarte a ti y a tu público. Y bueno, pues yo te diría, pues, fascinado de alguna manera por esta dura nota de New York Times, con mucha investigación, pero muy dura, porque realmente el argumento de la nota es que Ken Salazar, sí, efectivamente, dicen, tiene mucho acceso a Andrés Manuel López Obrador, a AMLO, pero este acceso no le ha servido para nada, y al contrario, lo que dice la nota es que, bueno, ha sido, de alguna manera, lo consiente demasiado Salazar a López Obrador. A mí me parece, digamos, que esa es una manera de leer a Salazar, pero otra manera de leerlo es que es un embajador que él se propuso acercarse al presidente AMLO en un momento en que vivimos en México una presidencia imperial, estamos de regreso a la presidencia imperial, y que la sagacidad, yo diría, la personalidad, es todo un personaje, Ken Salazar, pues ha logrado acercarse a López Obrador, ha sido muy criticado en muchos lugares, y ahora en el New York Times. Pero el New York Times argumenta que no tiene ninguna eficiencia. Yo creo que sí la ha tenido, yo sería de la idea, no completa, porque evidentemente el presidente López Obrador, pues en las últimas semanas, casi todas las semanas, le pica los ojos a Washington, como lo hizo esta semana con lo de la Estatua de Libertad, o 2 semanas anteriores con lo de la Cumbre de las Américas. Pero bueno, ahí está el diálogo del embajador, ahí está metido el embajador, y eso es lo que se le requiere al embajador, que comunique y que tenga canales de acceso, y de que los tiene, que vaya que si los tiene históricamente. Leonardo, tú que eres un estudioso de la historia, pues yo te diría, pocos embajadores con ese nivel de acceso. Yo en mi vida no he conocido ninguno con ese acceso a un presidente de México, y casi nos teníamos que remontar a Josephus Daniels, el embajador de Roosevelt en la época de Lázaro Cárdenas, para entender un embajador con tanto acceso. Y ahí sí, aún no sabemos, y me parece temprano para juzgar la eficiencia de Salazar. Fíjate, el día que fui a entrevistar a Salazar, estaba el libro que coordina, un libro espléndido de los embajadores de los Estados Unidos en México, y le decía exactamente lo que tú acabas de decir. Le digo, su vida me parece paralela a la de Josephus Daniels. Los dos fueron secretarios de Estado. Josephus Daniels fue de Marina, y los dos tuvieron cierta distancia de las empresas. En el caso de Ken Salazar, un poquito menos, y hasta empatía con el proyecto que se desplegaba en México, que no era muy popular en los Estados Unidos. Él con el cardenismo, y ahora en este caso Ken Salazar con la 4T. Un acceso que sin embargo pues ha sido muy criticado por algunos sectores en los Estados Unidos. Te pregunto, supongo que cuando te publican un artículo de ese tamaño en el New York Times, algo te está diciendo el Departamento de Estado, Rafael. Y la Casa Blanca, mira, es muy importante la cita que le dan a Juan González, que es el jefe para América Latina, el asesor para América Latina de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional. A él realmente lo que hace es, pues, desmiente a Salazar, dice, no, Estados Unidos no tiene problema con la elección del 2006. Ahora, ahí sí, no cabe duda, es un error de Salazar revivir eso, además algo que ya está zanjado. No sé qué opinó Ciro Murayama, pero me parece que es un gran error. Exactamente eso. Pero lo que hace justamente el New York Times es, nada más habla de eso. A mí me parece, Leonardo, que por ejemplo en el tema de seguridad, López Obrador arreó con todo para acabar con la Iniciativa de Mérida. ¿Cómo no lo iba a hacer si era una hechura de Felipe Calderón? Bueno, pero lo que logra Ken Salazar es justamente al menos algo que le siga la Iniciativa de Mérida, que es el famoso acuerdo bicentenario, que si bien no se acaba de conformar, pero sí tú ves ahí un Estados Unidos que está conteniendo a AMLO. Y lo ves, por ejemplo, en las 4 visitas que ha hecho Kerry. Mal que bien, ya López Obrador sacó su decálogo. Entonces, a mí me parece, digamos, que lo que es claro es que la estrategia de Washington, y ya lo hemos platicado, es acercarse a AMLO, no dejarlo que se vaya por la libre, meterle embajador, meterle a Kerry, meterle los grupos de alto nivel, como para que no se vaya por la libre, pero no es un individuo fácil López Obrador, y él insiste en picarle los ojos a Washington, porque con eso, fíjate, Leonardo, rompe claramente AMLO con esta regla de la diplomacia mexicana post-Telecán, es decir, no
politices la relación con Estados Unidos porque es esencial para el bienestar de México. Esa regla la rompe López Obrador y ahí me parece que es porque politiza la relación y ahí me parece que es muy difícil para un embajador de Estados Unidos, sea quien sea, contener todo esto. Casi imposible. Yeah. Oye, es interesante porque es un presidente que ha hecho desaires. Usted el tema de la cumbre de Los Ángeles, recordamos cómo mandó con cajas destempladas a Kerry, después de una declaración de Salazar sobre la reforma eléctrica, vino Kerry y el presidente lo desautorizó. O sea, le han aceptado muchos porque en el fondo es un presidente que opina de la de la Estatua de la Libertad, de Assange, de un montón de temas, pero a la vez es un presidente cooperativo en el fondo y es la tercera vez que va a ir a Washington. Yo creo que también eso cuenta. El martes próximo, Rafael, se van a ver. Yo quisiera pedirte que te pongas memorioso, pero al revés. Cuando Felipe Calderón fue a Washington, una visita de Estado, que fue por lo demás, o fue una previa a la visita de Estado, cuando le plantea a Obama el tema de Pascual. O sea, el fantasma de un embajador que no le era funcional a Felipe Calderón estuvo ahí entre los presidentes. Yo sospecho que en la reunión del martes el fantasma de Ken Salazar va a estar por razones diferentes, es decir, en este caso porque a lo mejor Biden lo ve más cercano a López Obrador, es decir, exactamente en las antípodas de lo que fue el caso Pascual, pero el fantasma Salazar va a estar precisamente en la reunión de los presidentes el próximo martes, Rafael. Me parece que efectivamente, ¿en qué sentido va a estar presente? Me parece, digamos, que se va a hablar del tema y ahí sería muy importante para Ken Salazar, y yo te diría para el bienestar de la relación, que Biden le diera un espaldarazo a Salazar. Porque sí, digamos, el artículo hace pensar a mucha gente que aquí hubo mano de la Casa Blanca, porque como citan por nombre y apellido al funcionario que en la Casa Blanca lleva la relación con México, es Juan González, de ascendencia estadounidense, de ascendencia colombiana, pues se presume esto. Déjame platicarte lo de Calderón. Eso fue después de la visita de Estado, eso fue en marzo de 2011, y ahí la verdad es que hubo un gafe de comunicación, hay que decirlo así. Te confieso, Leonardo, yo a esa visita ya no fui, me salí unas semanas antes para regresar al ITAM, pero sé muy bien lo que pasó. Mira, llegó Felipe Calderón justamente a una reunión al Washington Post antes de ir a la Casa Blanca a ver a Obama, y ahí la última pregunta de la entrevista, la corresponsal de ahora del Washington Post, Maribel Sheridan, le pregunta a Calderón, ¿qué va a pasar con Carlos Salazar? Y dice Calderón, le dice ahí, Pascual. voy ahorita a la Casa Blanca y vamos a hablar de eso, voy a pedir su renuncia. Lo terrible de ese gafe de comunicación, lo tengo que decir, porque así fue, no porque esté criticando a mi jefe ni escupiendo para arriba, porque así son las cosas, es que cuando llegó a la Casa Blanca Felipe Calderón, ya estaba publicada la nota en el portal del Washington Post, y la verdad es que Obama recibió de mal talante a Calderón, pero es de un hombre muy medido, y la verdad de las cosas es que Estados Unidos entiende que con México no se puede pelear a las patadas, literalmente, porque, digamos, asimetría sí o no, México es muy importante para los Estados Unidos. Se contuvo Obama, no salió fácil la reunión, pero en todo caso Calderón se salió con la suya. Cambiaron a Pascual, y no solamente eso, nos mandaron de reemplazo a un embajador que la verdad de las cosas fue muy cuidadoso, venía con mucha experiencia, y que es Tony Wayne, y la verdad de las cosas es que pues no se raspó la relación bilateral, aunque sí se raspó la relación personalmente entre Calderón y Obama, que yo te diría después se olvidó, porque Obama es un tipo de buen corazón y en el fondo había una buena relación entre ambos mandatarios. Sí, así fue. Pues veremos cómo transcurre efectivamente esta reunión el próximo martes, en donde, bueno, pues este tema estará ahí presente junto con otros más. Rafael, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Un abrazo, Leonardo, y un saludo a todo tu público. Gracias, el doctor Fernández de Castro, para fortuna nuestra, hoy comentando este texto y las implicaciones de la relación México-Estados Unidos en profundidad, un asunto pues muy relevante, sobre todo una semana, imagínense ahí el fantasma de Ken Salazar en medio de los dos presidentes,
con la, como él, en fin, con la aguda lectura que hacía, pues la mención directa de un funcionario de la Casa Blanca. Vamos a cambiar de argumento informativo. Le comentaba en titulares que estamos hablando de contagios en niveles muy altos. Estamos llegando casi a 28,000 casos, no, 29,973 es el último reporte que tengo de casos de COVID. Uno de ellos, el secretario de Hacienda, le recordaba el día de ayer, el secretario de Gobernación también, 2 pilares del gobierno del presidente contagiados, y bueno, pues le pido que extreme precauciones. Oscar Zúñiga, adelante. Durante su segundo día de actividades en Corea, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo reuniones de trabajo y mesas redondas de negociación con empresarios de aquel país, a quienes invitó a invertir en México, donde sus productos pueden ingresar al tratado comercial que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Korea is a key partner of Mexico. For us, it's very important to close ties with our trust partners in the world. So we have a plan already with the United States and Canadians as far as we have, and we share the market and the supply chain. And in this occasion, we made this visit, and it's so important because of what we want to invite you to be part of this plan for the next years. También sostuvo una reunión privada con Han Yong-hee, vicepresidente del grupo Samsung y presidente de Samsung Electronics, quien le confirmó una inversión de $500 millones en Querétaro y Tijuana para aumentar la producción de electrodomésticos en México. Además, estuvo en el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur para mantener una estrecha cooperación con la Agencia Espacial Mexicana. Por otra parte, y de la mano del director del Instituto Politécnico Nacional, saludó a 7 estudiantes mexicanos que estudian posgrados en Corea. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Bueno, y seguimos con la información. Hace unos días, en el primer plano de Canal 11, que tengo la fortuna de participar con Sergio Aguayo, el doctor Aguayo hizo una oferta, ¿no?, a partir del seminario que dirige, seminario que ha abierto múltiples ventanas a la reflexión sobre los temas de seguridad. Hizo una oferta, pues, para que se discutiera, ¿no?, pues abriera más la discusión. En los últimos tiempos hemos tenido distintas llamadas, el grupo de nosotros, que preside Mauricio Merino, las iglesias han llamado desde múltiples frentes al diálogo. Yo le agradezco mucho al doctor Aguayo que hoy converse con nosotros. Sergio, bienvenido. Leonardo, pues muchas gracias por invitarme. Oye, pues cuéntanos cómo ves en los últimos tiempos el discurso gubernamental. Hoy como que el presidente moderó un poco el debate, o digo los términos del debate. Había hablado de apergollados y de muchos críticos que le estaban pidiendo pues algo así como que mandar helicópteros artillados o matar a la gente en caliente. Hoy parece que hay un ligero, digamos, movimiento en la forma de frasear el tema. ¿Tú cómo ves la posibilidad de un diálogo nacional sobre este tema de la seguridad, Sergio? Mira, es difícil no entusiasmarse con el ligero resquicio o apertura que hizo el presidente esta mañana, cuando dijo que le parecía muy bien el llamado de los obispos y los jesuitas a dialogar y que le gustaba el cambio de tono, como diciendo pues que está dispuesto a dialogar con ellos. De ser el caso, pues puede uno especular sobre por qué da marcha atrás el presidente a su discurso beligerante contra obispos y jesuitas. Yo adelanto una hipótesis, Leonardo, que está influyendo que la Iglesia no se quedó en un mero comunicado, sino que está tomando pasos concretos. El sábado, por ejemplo, marchó en Cuernavaca el obispo con una manifestación de 6,000 personas por la paz. Y el día de ayer convocaron la Conferencia Episcopal Mexicana a un mes de actividades en torno a la paz que incluyen pues misas para conmemorar a los sacerdotes y monjas asesinadas y también para orar por las víctimas y los verdugos.
y finalmente deja en libertad para que el último domingo de julio cada parroquia y diócesis tome iniciativas libres. Es decir, la Iglesia se está moviendo, con lo que todo esto significa, y quiero suponer que el presidente consideró prudente abrir la posibilidad del diálogo, que va a ser muy difícil, pero que es indispensable. Y te confieso, a mí me entusiasma la mera posibilidad de que iniciemos una reflexión, vamos a dejarlo ahí, que empiecen la jerarquía católica con el presidente y su gabinete de seguridad nacional, pero en los comunicados de la Iglesia pareciera haber una disposición a abrirse a los laicos, a los no religiosos, lo cual pues iría ampliando el abanico de participantes. Por lo pronto, si quieres que te haga una reflexión, el presidente adoptó las tesis de Monreal en este tema. Mira, interesante eso. Y además, bueno, él quería la esgrima típica esta de quieren que los maten caliente y todo lo demás, y las respuestas de los rectores de las universidades jesuitas y de las distintas iglesias, entró también la episcopal y todas las demás. Eso, oiga, lo que estamos pidiendo es justicia, y pues ciertamente supongo que a flexibilizar la posición del presidente ayuda el que no han resuelto el caso. O sea, llevamos más de 10 días y el caso sigue abierto, Sergio. Sí, vamos, y también el lunes el Universal sacó una encuesta en la cual el presidente tiene una aprobación de 57%, pero la reprobación por la política de seguridad es del 54%, es decir, están empatados la aprobación y la crítica. Y si uno observa que lo estamos haciendo desde el seminario que coordina el colegio, si uno revisa los pronunciamientos de la cúpula de la 4T, ha sido bastante avaro el apoyo, bastante magro y flaco el apoyo que ha recibido el presidente a su beligerancia contra obispos y jesuitas. En ese tema, al menos, la cúpula de la 4T lo está dejando solo, y tal vez también por ello decidió o se dio cuenta o lo convencieron, lo ignoro y creo que por lo pronto no lo sabremos, lo convencieron de que más valía atemperar el discurso y entender que la Iglesia es una organización que todavía, pese a su desgaste, es poderosa, tiene 17.500 sacerdotes, 28.000 monjas y religiosos, decenas de miles de diáconos y diferentes cuadros. Es decir, es una organización nacional que empieza a moverse, que empieza a movilizarse a favor de la paz, lo cual, te confieso, hacía falta que saliera un actor nacional y no los partidos que simplemente hablan pero no hacen nada en concreto a favor de la paz. Así está. Oye, Sergio, otra de tus vertientes, que es un gran conocedor también de la relación México-Estados Unidos, ¿qué opinión te merece el artículo publicado hoy en el New York Times, el perfil de Ken Salazar? Mira, yo no le doy demasiada importancia por una razón. Cuando los embajadores de Estados Unidos en México son más activos, si salen de la grisura y el silencio del diálogo con las cúpulas, generalmente hay desconcierto. Dwight Morrow, cuando llega en 1927, provoca y empieza a visitar a todo mundo, igual que Ken Salazar, Josephus Daniels durante los años de Lázaro Cárdenas, John Gavin con Miguel de la Madrid. Es decir, ha habido, no todos, pero un puñado de embajadores como Ken Salazar que salen a conversar con todo el mundo y se acercan al presidente. Dwight Morrow llegó a un entendimiento con el presidente tan fuerte que rechazó el llamado de los obispos católicos para intervenir en el juicio sin debido proceso que le hicieron a Miguel Agustín Pro
por el asesinato, la ejecución de Álvaro Obregón, y que terminó en su fusilamiento. Y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro está nombrado, que es muy importante en México, por ese jesuita, ejecutado por sin debido proceso. Entonces, mira, simplemente tenemos un embajador atípico que no se apega a las normas y que, bueno, tal vez no gusta ni aquí ni allá, pero pues que hay que observar con cuidado, porque está generando dinámicas poco comunes, como la de que vemos ahora al presidente defender el mismo día a Julian Assange, a Ken Salazar, y a pedir que desmantelen la Estatua de la Libertad. Todo en un día. Ni más ni menos. Sergio, te mando un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. El doctor Sergio Aguayo, académico del Colegio de México, compañero para fortuna mía en el primer plano y articulista de Reforma. Bueno, pues seguimos con la información. Son las 20:29. Le platicaba de la situación de los contagios. Es, bueno, pues un tema que supongo que el gobierno retomará con una nueva. Hay municipios en los cuales, particularmente los fronterizos, los contagios han llegado ya a niveles muy elevados. Y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este tema. Hay otros asuntos también en la agenda nacional. Uno de ellos, estoy pendientísimo de lo que suba a su Twitter la gobernadora Laida Sansores. Todavía no sube el tema del jaguar, ¿no? Que tiene, pues nos había prometido que iba a subir un audio, en este caso de Alejandro Moreno, y el presidente dijo que no le parecía la mejor forma de proceder, la diligencia de la Fiscalía General del Estado a la casa de Alejandro Moreno. Ana Rosa Morales, te saludo. ¿Qué tal, doctor? Pues el regaño del presidente Andrés Manuel López Obrador va a detener a la gobernadora Laida Sansores y al fiscal Renato Sales, quien ya en unos minutos más, como aseguraron, van a presentar otro audio más de Alejandro Moreno Cárdenas. Y no solo eso, porque también hoy confirmaba Sales Heredia que además va a presentar qué fue lo que encontraron y qué fue lo que se hizo ayer en el cateo que se llevó a cabo en la casa de Lomas del Castillo de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. En estos momentos se lleva a cabo el martes del jaguar de la gobernadora Laida Sansores San Román. Está más bien en temas locales, doctor, por el momento, pero se espera que sea en unos minutos más cuando presente este audio que prometió que va a involucrar a más empresarios, y también esté con ella acompañándola Renato Sales para dar la información, ampliar la información de lo que encontraron ayer en el cateo. Sí. Oye, pues yo estoy pendiente efectivamente del Facebook Live que tiene la gobernadora a través de su Twitter, y bueno, pues en el momento que surja la noticia la compartiremos, pero bueno, yo estoy seguro que en este caso el señalamiento del presidente les hará reconsiderar parte de lo que es esta exhibición de fuerza que hoy vimos en la primera página de muchos diarios nacionales. Gracias, Ana Rosa. Un abrazo, doctor. Un abrazo, cuídese mucho. Y bueno, pues como nos lo había comentado mi compañera Maru Rojas, en este caso el presidente nacional del PRI, exgobernador de Campeche, que dejó Campeche para dejar a Isa. Después a Isa, pues ya sabe usted todo lo que ocurrió, ya es embajador en la República Dominicana, el hijo se pasó a Morena y él anda, creo que en Ginebra. Maru Rojas, buenas noches. Y desde ahí, en cuanto aterrizó, tuiteó: ya estamos listos para darle a la agenda internacional en materia de desarrollo y progreso. También abordaremos la preocupante situación que vive el país y el riesgo en el que han puesto a las instituciones y a nuestra democracia. Así lo escribió textual en sus redes sociales, media hora después de tocar territorio suizo. Aterrizó en Ginebra, doctor, en punto de las 23:50 horas de Suiza, 15:50 horas de la Ciudad de México de este martes. Viajó en vuelo comercial, despegando anoche de la Ciudad de México, hizo escala en París, y en Ginebra va a participar en una reunión que ya tenía agendada de la Internacional Socialista, y él es el presidente de la COPAL, por eso fue invitado a la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, pero va a aprovechar para visitar a Michelle Bachelet, quien es la encargada de los asuntos de derechos humanos de la ONU, y denunciar la persecución política de la que es víctima. Se le preguntó hoy a Nacho Mier si realmente era un perseguido político, y esto fue lo que contestó. Hay que preguntarle a los de Campeche.
Digamos que las formas no son las correctas, eso sí. En los procedimientos no. Yo creo que no se pueden utilizar las instituciones de esa manera, de una manera injusta, indigna, para nadie, independientemente si es político o no. Yo creo que está en su derecho de hacerlo. Él tiene una conciencia, tiene que hacer un análisis serio, introspectivo, un acto de revisión de su conciencia, y duerme tranquilo. Mientras, la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, solicita a la Jucopo que suspendan de su cargo como presidente de la Comisión de Gobernación, Alito, porque ya entregó la solicitud a la Junta de Coordinación Política, asegura que incurre en conflicto de interés como servidor público al tener investigaciones penales y administrativas en su contra y al mismo tiempo estar al frente de la Comisión de Gobernación, que es la que remite a la sección instructora qué solicitudes de juicio político para retirar el fuero de un legislador sí procede. Y pues ante estos ataques, Paloma Sánchez, su vocera, queridos morenistas, andan muy nerviosos, perdidos, alucinando que Alito Moreno huyó, tranquilo, solo fue a exponer ante el mundo entero y regresa para votarles en su contra la reforma electoral. Ya lo veremos. Maru, muchas gracias. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Escuchamos un fragmento de lo que está diciendo el fiscal de Campeche en conjunto con la gobernadora. Hoy tienen su martes del jaguar. Parte de lo que dice Sales. Por el juez. No estamos violando... De ninguna manera. Sí, eso es lo que yo creo, sí, faltó una parte de lo del video que es importante y que parece que llegamos nada más arbitrariamente, no tocamos ni siquiera y ya les estamos... De hecho, los policías están tomando cursos precisamente para uso de la fuerza, conforme a la ley. Bueno, pues ahí tiene usted, o sea, la gobernadora exculpando al fiscal y el fiscal diciendo que no. Pero hoy les llamó la atención el presidente. A ver, tenemos el fragmento en donde el presidente hace este señalamiento sobre la forma en que procedió la autoridad. No parece que les haya impactado demasiado, con lo cual parece que estamos ante un juego ya muy arreglado, ¿no? En otro momento, si el presidente les dice que no está contento, estoy seguro que estarían rehaciendo el guión completo. Pero esto dijo el presidente esta mañana. Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Pues como ve aquí en Campeche están haciendo un gesto de federalismo, diciendo que ellos pues se mandan, el fiscal en teoría es autónomo y tiene efectivamente ahí a la gobernadora exculpándose mutuamente de lo que ocurrió. Pero bueno, se ve que no les impresionó mucho el rayo matutino. Vamos ahora a dar paso al embajador y académico, embajador de México, profesor del TEC de Monterrey, Miguel Ruiz Cabañas. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, con gusto saludarte a ti y a tu público. Siempre que hay cosas complicadísimas te pedimos tu docta opinión. ¿Cómo ves el texto publicado hoy por el New York Times? ¿Qué opinión te merece, Miguel? Bueno, mira, pues es obviamente un texto muy inducido, por lo menos elaborado con la ayuda de funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y creo que incluso de la Embajada aquí en México. Entonces me parece que, lo podríamos poner así, Leonardo, es un texto que tiene un destinatario. Ese destinatario es el presidente Biden, donde de alguna manera creo que con la frustración que tienen en Washington, con la creciente magnitud de los problemas de la agenda bilateral con México, pues están diciendo, hay un responsable, el responsable es el embajador Ken Salazar, que no nos está funcionando de la manera en que debería. Y yo la verdad es que tengo la impresión de que pues sí, el embajador ha cometido errores, no es una persona perfecta, nadie lo es. Ha hecho algunas declaraciones desafortunadas, como aquella de que estaba de acuerdo, desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, diciendo que estaba de acuerdo con la reforma eléctrica, cuando obviamente pues muchas empresas de Estados Unidos estaban y siguen muy preocupadas. Pero también creo que en todo caso, pues no le corresponde al embajador, digamos, sacar el micrófono y empezar a hacer críticas públicas permanentes, porque me consta, cuando un embajador hace eso, pues le cierran la puerta, le cierran la ventana y no lo vuelven a recibir y pierde acceso. Y los
los embajadores viven de tener acceso. Y el embajador Ken Salazar ha tenido acceso con el presidente López Obrador. De modo que sí hay problemas muy serios. Yo creo que sí, el tema de migración, Leonardo, ya está México otra vez por mucho. El mayor número de migrantes a Estados Unidos ya son mexicanos. Ya no es un problema de Centroamérica, es otra vez de mexicanos a Estados Unidos. 2, el tema del crimen organizado, el tema de la violencia que se está extendiendo. Hay señalamientos que si 30-35% del territorio ya está controlado por organizaciones criminales. Creo que todo eso está preocupando cada vez más seriamente en Estados Unidos. Pero de ahí a que un solo hombre, por muy bueno o malo que sea el responsable, yo francamente no estoy de acuerdo con esa visión. Y hay interpretaciones, decías tú entonces que los embajadores deben tener acceso, y vive Dios que lo tenía, tiene casi una habitación adyacente ahí al despacho del presidente, pasa mucho tiempo en Palacio Nacional, y las malas noticias o las críticas vienen entonces desde las capitales, Miguel. Pues sí, porque, un embajador que lo ponen a hacer críticas públicas se desgasta de inmediato y en poco tiempo después ya no tiene lo que es su principal medio de trabajo, que es el acceso a las autoridades o a los líderes de ese país. Esto, ¿recuerdas? Se acaba de publicar este libro de los embajadores que coordinaron Roberta Layuz, Elia Toro y otras personas. Tú escribes un artículo espléndido de un embajador también muy injerencista, ¿sí? Muy injerencista, John Gavin. Y obviamente cuando cada vez hizo más declaraciones públicas, pues simplemente fue perdiendo acceso y ya no se volvió útil, no digamos para México, ya no era útil para Estados Unidos. Entonces yo creo que Ken Salazar sí ha cometido errores, repito, pero no son de la magnitud que se señalan en ese artículo, y quizá no ha sido suficientemente sensible sobre todo a los temas de política, digamos, de democracia, derechos humanos, que en México hay preocupaciones, y él no ha sido, por lo que dice el artículo, suficientemente sensible a esos temas. Pero creo sobre todo eso que los retos son enormes, Leonardo, y vamos a ver qué pasa el próximo martes. Vamos a ver cómo manejan eso. Pero sí, ha sido llamativo su declaración, que creo que se la arrancó, hay que recordar, el coordinador Mier, el diputado Mier de Morena, que le contó toda una historia ahí de que México era un país que había sufrido intervenciones y que ahora lo único que quería era reafirmar su soberanía. Parece que sale, y el propio Mier alguna ocasión me contó que el presidente le dijo: ¿y cómo lograste sacar esa declaración de Salazar? Pero que esté opinando sobre las elecciones del 2006, o si Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tienen una agenda política para descarrilar al gobierno, sí de entrada llama la atención que además lo haya exteriorizado con tanta visibilidad. Decía Rafael Fernández de Castro que entre otras cosas no le gusta invitar a académicos porque dicen que hablan mal del gobierno de López Obrador, y uno dice, bueno, ¿usted es representante de Biden o es representante de López Obrador, embajador Salazar? Miguel. No, pues sí, seguramente yo creo que esos son errores, volver a tocar el tema de las elecciones del 2006, que es capítulo cerrado en México y en Estados Unidos. Que el presidente López Obrador lo abra, pues es el presidente y hallará, digamos, es su punto de vista, pero que el embajador de Estados Unidos interesada, sí, se meta a comentar esas cosas, pues me parece sí que es un error diplomático. No hay otra manera de calificarlo. O, digamos, no ser sensible a los temas de las organizaciones de la sociedad civil, que obviamente, pues Leonardo, hay muchas quejas de las ONGs sobre el tratamiento que están recibiendo de parte de este gobierno. No solo de este gobierno, también se quejaban del gobierno anterior, del que yo formé parte. Pero hay mucho desconcierto de que apoyaron mucho a la campaña del presidente López Obrador y no sienten que han recibido un trato pues que sea adecuado y que, digamos, de respeto, de diálogo permanente con el gobierno. No lo han recibido, y más bien el presidente pues se ha cerrado. Sí extraña que el embajador de Estados Unidos pues tome una posición también un poco cerrada en ese tema. Muy bien. Pues, embajador, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Leonardo. Buenas noches.
la opinión del experto, el embajador Ruiz Cabañas, además es profesor del Tecnológico de Monterrey. Hoy efectivamente, bueno, pues conversando con usted sobre esta situación que a lo largo del día ha sido motivo de una amplia conversación. Una Ciudad de México que está bajo el látigo de Tlaloc. Alberto Hernández Unzón, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio. Bueno, sí, estas bandas de nublados prácticamente cruzan desde el Valle de México, Guanajuato, Michoacán, y ya se han desarrollado con mucha fuerza desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta, también en el oriente de Nayarit, en Guerrero, en Morelos. Hay otra zona de tormentas en Chihuahua, parte montañosa entre Sinaloa y Durango, y el noroeste de Coahuila. La onda tropical, la número 9, también viene avanzando por la península de Yucatán y está enseñando nublados de tormenta desde Ciudad del Carmen hasta Villahermosa y la frontera de Chiapas con Guatemala. Siguen los efectos del huracán categoría 3, doctor Curcio, Boni, marejadas sobre todo desde Manzanillo hasta Puerto Vallarta, y sigue avanzando al oeste, alejándose gradualmente del territorio nacional. Ya para mañana las marejadas estarían sobre la zona de Los Cabos, doctor Curcio. Muy bien, pues muchas gracias, ingeniero, le mando un abrazo. Igualmente un abrazo, buenas noches. Cuídese, Boni. Y bueno, pues para terminar, le comento que el índice de confianza del consumidor, que dio a conocer muy tempranito el INEGI, indica que pues los optimismos de otros tiempos están, a pesar de que el discurso del gobierno estamos requete bien, pues no necesariamente está bien. La situación económica del país esperada dentro de 12 meses cayó 6.1. Y bueno, pues la tradición es que si baja el índice de confianza del consumidor, yo le llamo el teorema Buen Día, baja la evaluación del presidente, la gente no está viendo bien la economía, hay pues, como usted sabe, una presión inflacionaria fuerte, el dólar, el peso ha perdido, le estaba yendo muy bien en el tipo de cambio, lleva ya varios días, ahora lo tuvimos en 21.06, lo que ha bajado un poquito es la mezcla mexicana de exportación. Yo espero que esa presión se note efectivamente en los precios, $95.13 el precio del barril. Con esto nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia, siga en nuestras frecuencias, cuídese mucho, hay muchos contagios de COVID y sea rabiosamente feliz, se lo merece.